Buenos días, es un gusto nuevamente estar con ustedes. Gracias, Pastor Bernie, a su esposa, a su familia y a cada uno de ustedes por venir, ¿verdad?, a tomar un tiempo con el Señor. Y yo quisiera que me acompañara a Génesis 12. Vamos a ir a Génesis 12, capítulo 1. Si el joven del teclado me acompañara, se lo voy a agradecer de todo corazón. Génesis 12, capítulo 1. Y dice así, pero oremos antes de empezar. Padre, te doy gracias por tu bendita palabra, Señor. Tú eres el Verbo, tú eres creador, omnipotente de todas las cosas. Te damos gracias, te bendecimos y desde allá clamamos por tu presencia. No queremos nada más que tu presencia, tu palabra, tu espíritu, Señor. Todo lo que sea de ti lo recibimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Desde ya, Señor, te damos muchas gracias. Y dice así, Génesis 12, 1 dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Mire lo que dice el 2. Diga conmigo la promesa: haré de ti una nación grande. ¿Qué iba a hacer Dios de este hombre? ¿Tiene Dios problemas con engrandecer a una persona? No tiene ningún problema. ¿Cómo Dios va a tener problema en engrandecer a una familia, a un pueblo, a una nación, a una persona, si Él es el creador? No hay nadie en la tierra que no haya sido creado con una asignación especial o una dádiva de parte de Dios. Dios no tiene problemas con la grandeza. Sí tiene problemas con el orgullo, con la gente orgullosa, pero con la grandeza Dios no tiene ningún problema. Es parte de Él, es parte de lo que Dios puso en cada persona. Y dice: engrandeceré tu nombre y serás bendición. 3, bendeciré a los que te bendijeren, y los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas. ¿Cuántas? Todas las familias de la tierra. Mire qué promesa la que Dios le da a este hombre. Y se fue a Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Se quedó. Y se fue Abraham como Jehová dijo a Lot. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. 5. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Tierra de Canaán llegaron. Deme un minuto. Cuando nosotros vemos a Jesús, vemos a un Jesús milagroso. Vemos un Jesús que sana leprosos, resucita muertos, que hace que una mujer con 12 años con un flujo de sangre se seque. Vemos a Jesús levantar a los paralíticos de sus camillas. Vemos a Jesús obrar diversidad de milagros. Y entre toda esa audiencia que Jesús tenía, también estaban los fariseos, estaban los maestros de la ley. Y los maestros de la ley andaban todo el tiempo observando, viendo qué hacía y qué no hacía Jesús. Llegaron hasta el colmo de que le dijeron: oye, tus discípulos no se lavan las manos. Eran muy cosméticos. Andaban tan preocupados en que los discípulos no se lavaban las manos. Y entre esa audiencia estaban ellos. Y cuando Jesús sanaba a un leproso en el día del Sabbat, o el día del reposo, que es sábado, ese era un pecado para ellos, era un delito. Y Jesús era acosado constantemente por estas personas. Imagínense lo que es estar en los zapatos de Jesús, siendo vigilado, ver qué come, se lava las manos, cuántas veces va al baño, qué hace Jesús, qué cosas dice. Así tenían los fariseos constantemente a Jesús.
Lo andaban controlando, lo andaban viendo, andaban detrás constantemente de todo lo que él hacía, de sus pasos y todo. Y ellos observaron muchos milagros. Los fariseos, los maestros de la ley, observaron diversidad de milagros que Jesús hizo, porque los milagros y las promesas de Dios no son iguales. Los milagros son para cualquiera, porque el leproso no hizo mayor cosa para ser sano, solo creer. Los que fueron levantados de las camillas no hicieron mayor cosa, solo escuchar con fe la palabra y creer que Jesús lo podía hacer. Eran milagros instantáneos, rápidos. Y Jesús obraba de una manera impresionante. Y los milagros con las promesas de Dios no es lo mismo, porque vemos a un hombre que estaba junto con Jesús clavado en una cruz, y él necesitaba el milagro de la salvación, y le dijo: maestro, permíteme estar contigo hoy, le dice, en tu reino. Y Jesús le respondió: hoy estarás conmigo. Porque la salvación es un milagro, ¿o no es un milagro? Es un milagro. Un milagro es algo que Jesús quiere darte, que Jesús quiere. Si el ciego, para que vea, el mudo habla, porque Jesús empieza a operar milagros. Pero cuando observamos y nos detenemos a observar a Jesús y a observar las Escrituras, vemos un Jesús que manejaba a un público, si lo quiere ver así, o una audiencia, donde pasaban diversidad de milagros. Pero yo le hago una pregunta esta mañana: ¿el Pentecostés en Hechos era para todos o era para 12? ¿El Pentecostés estuvo preparado para 12 hombres o era para todo el público que seguía a Jesús? ¿O era toda la audiencia? Aquí puede haber una cantidad de personas y Dios puede operar milagros financieros. El enfermo puede ser sano. Dios te puede proveer maná. Dios te puede proveer el milagro que tú necesites. Pero hay eventos o asignaciones exclusivamente para aquellas personas que están dispuestas a pagar un precio. Moisés tenía una pésima audiencia en el desierto. Usted ve a Moisés con una pésima audiencia. Era el pueblo más incrédulo. Mire, ese pueblo no había un predicador, era Dios el que ponía la columna de fuego para el frío en la noche en el desierto, y era Dios que ponía sombra durante todo el calor. Era Dios el que permitía que sus ropas no se desgastaran. Era Dios el que no permitió que ninguna plaga tocara durante el camino al desierto. Era Dios. Dice Éxodo, si no estoy mal, 22-23, dice: he aquí, yo envío mi ángel para que los guarde y los lleve al lugar que yo preparé. O sea, era Dios, no era un predicador, era mismo Dios haciendo cosas extraordinarias.
Por ejemplo, se cansaron de comer lo mismo, Dios les envió carne, golondrices. En la mañana descendía el pan. Había todo lo que ellos necesitaban. Todo había ahí. ¿Sabe qué fue el pecado de esta generación? Que vieron a Dios en común. Cuando tú miras a Dios en común, lo haces corriente. Cuando tú pierdes la admiración y el afecto hacia tu esposo, hacia tus padres, hacia las personas, lo vuelves común, ordinario. Y esta gente vio partirse un mar. Esta gente vio descender maná del cielo. Esta gente se dio cuenta que sus zapatos no se desgastaban. Increíble. Pero fue la audiencia más incrédula. Fue el público más incrédulo que hubo en el desierto, porque esta gente no se le predicó. Esta gente observó las maravillas de Dios, dijo David, y ellos vieron tus grandes obras, y vieron tus maravillas, y vieron tu mano, y vieron cómo tú guardaste de las plagas, y vieron cómo los guardaste de las fieras, y vieron, pero aún así era la pésima audiencia. El libro de Hebreos, que no se sabe quién lo escribió, sigue hablando. El pecado de ellos fue incredulidad, porque tomaron a Dios por común, por corriente. Vieron los milagros, vieron señales, cosas que nosotros no hemos visto el día de hoy. No hemos visto un mar partir, no hemos visto caer pan del cielo. Pero no significa que porque no lo hayamos visto, no significa de que Dios no opere en milagros. Pero cuando yo veo la escritura, Dios siempre pone una demanda a una palabra. Dios siempre pone a un milagro no. Una promesa es condicionada, ¿o estoy equivocado? Una promesa es condicionada. Y los milagros no, los milagros se dan espontáneamente. El ciego ve, el mudo habla, el sordo escucha, el ladrón es salvo. Es un milagro. Pero las promesas llevan una condición. Porque le dice: mi deseo es engrandecerte. Mi deseo es darte un hijo. Y mi deseo es prosperarte y hacer grande tu nombre sobre la tierra. Ese era el deseo de Dios. Pero antes de darle esa palabra, le dice: deja. ¿Qué le dice? Deja. Hoy en día nos gustan las oraciones mágicas. Quiero ver, quiero caminar, quiero maná. Nos gustan esas oraciones porque la gente piensa o cree de que esto es mágico, de que porque estés todos los domingos no significa que seas la mejor audiencia. Jesús tenía mucho público, pero entre todo su público o toda la audiencia habían 12 hombres. ¿Cuál era la promesa a estos 12 hombres? Esta era la promesa: va a venir el Espíritu de Dios y les va a enseñar todas las cosas.
Ustedes van a estar en el aposento alto y va a venir. Ahora bien, tú y yo lo leemos de una manera muy particular, pero cuando el Espíritu vino, esos hombres dejaron de ser comunes y corrientes. Cuando tú ves la historia de Pedro, ves la historia de un hombre que no puede leer, un hombre que no puede escribir, un hombre que tenía nexos con los celotes. Los celotes era un grupo de guerrilleros, alguien que estaba en contra de Roma. Ese era Pedro, un hombre que vivía en una barca, tenía los mismos problemas que tú y yo. Un hombre que dijo: de plano Dios me creó para hacer una estadística nada más. Como aquel viejo dicho en Guatemala que dice: usted nació para hacer maceta, no piense que de ahí se va a mover, ahí se va a quedar. Tu abuelito, tu bisabuelito, tu hermano, tu papá, tu mamá, tus tíos, todos, si mucho han dado un paso más, pero nadie ha sobresalido de su vida. Y así estaba Pedro, así era la vida de él. Hasta, ya conmigo, hasta que llegó Jesús. Pero Jesús no llegó a todo Israel. ¿No lo escuchó más personas? ¿No vieron más milagros, más personas? ¿O solo Pedro y los demás discípulos? No, hubieron más personas. ¿Y por qué los que revolucionaron al mundo fueron 11? Porque uno se fue. Porque la historia en Cristo habla de 11 hombres. El otro ya saben que se retiró. Pero Jesús no retiró a Pedro, Jesús no retiró a Judas, porque te voy a decir algo, él se retiró. Él decidió tomar su decisión e irse. Pero el verdadero amor no sustituye. El verdadero amor corrige. El amor de Dios no es el que pecaste hoy te cambio. Hiciste algo indebido, hoy te cambiamos. Como en los trabajos. En los trabajos usted comete un error, hay un reemplazo. Incluso hasta en los matrimonios. Usted se logra equivocar y yo lo dejo. Ese no es su amor. Será casado con un ángel. El verdadero amor es el que perdona y nos sustituye. Porque yo nunca veo a Jesús sustituir a Judas. Yo veo a Jesús confiar en Judas hasta el último momento. Porque Dios a ti no te mira como común. Esa es la diferencia. Que Jesús a ti no te mira como común. Él te da un valor. Y sobre ese valor, Él establece su principio de amor en ti. Porque fuiste creado con un valor. Y lo que tú y yo debemos de saber es que eran mucha gente la que oyó, la que escuchó. Pero solo fueron 11 hombres los que habla la Escritura y revoluciona la Escritura con ellos. Y hubo mucha gente más, como en el desierto. Pésima audiencia. Oraciones mágicas. Ore por mí, pastor, para que me vaya bien.
La Biblia nos empieza a guiar. Mire, Dios no maneja a nadie. Señor, maneja mi matrimonio, maneja mi hogar, maneja mis finanzas. No, Dios no maneja a nadie. Dios guía. Él es un guiador. Enviaré pues mi Espíritu Santo para que ¿qué? Los guíe. La vez pasada fui a un lugar, pero le ponen, ¿cómo le llaman esas personas que lo guían a uno? Pero tienen otro nombre que uno va que no conoce. Guía turístico. ¿Cómo es? Así es. Y fuimos. Pero la curiosidad mata al gato, ¿o no? Íbamos. Y yo vi un lugar muy bonito, una posita. Dije yo, solo me llego, me acerco, la veo, tomo una foto y sigo. Pero este guía turístico, este guía dijo, miren, por favor, no se vaya a separar un minuto de mí, ni 30 minutos, porque aquí hay muchos caminitos y se va a perder. Pero yo lo vi todo recto y dije, aquí no hay ningún problema. Y me fui a tomar la foto. Cuando regresé no estaban. Y cuando me di cuenta habían varios caminitos. Y dije yo, ¿y por dónde se fueron? Y quedarse perdido en la selva da miedo. Entonces vino aquello que me paralicé y dije, oh wow, ahora no sé qué voy a hacer. Y da la casualidad que ahí no funcionan los teléfonos, porque no hay señal. Hasta que lo que hice fue quedarme en el mismo lugar. Y llegó y me dijo, te lo dije, pero vámonos. Así es Dios. Dios no te va a agarrar de la mano y te va a decir, véngase para acá, véngase para acá. Así como usted agarra a su hijo y va nalgada y véngase y... Dios no es así, porque no estamos en el tiempo del castigo, estamos en el tiempo de la gracia. Aquí es opcional. Las promesas de Dios no fluyen por el amor, fluyen por la obediencia. Las promesas de Dios no fluyen por el amor, fluyen por la obediencia. Tu hijo llegó a ser licenciado no por el amor, llegó a ser licenciado por la obediencia a ti, padre, ¿o no? ¿Quién era el que se preparaba a levantar la lonchera, la manzana, los panes? Los levantaba a las 5 de la mañana, le hiciste tus deberes. El que se recibió es porque fue obediente a sus padres, ¿o no? ¿No fue por el amor o se recibió por el amor? Él llegó a tener un título universitario por la obediencia. Desde primer punto, desde que era un niño, a levantarse todos los días cuando mamá lo levantaba que se fuera a estudiar. Entonces, ya vamos comprendiendo el mensaje. No existen oraciones mágicas. Sí existen oraciones de milagros, donde Dios pueda darte un milagro. Pero un milagro es como el maná, se acabó, ¿o no? Yo he orado por gente de que me dice, ora por mí porque necesito pagar una deuda, y milagrosamente Dios lo hace, suplió la deuda, pero no le dio una vida abundante la oración. Porque la vida abundante no es un milagro. La vida abundante es algo que Dios desea darnos, pero para darte una vida abundante, Dios primero va a formar tu corazón. Y este hombre, Dios le promete grandeza, pero le dice, deja tu casa, tu parentela y todo lo que tienes, y te diré al lugar de donde... Y dice los versículos que leímos que se fue. ¿Qué hizo? Se fue. ¿Qué hubiera pasado si Abraham no se va? ¿Qué hubiera pasado si Abraham se queda con su papá? ¿Qué hubiera pasado si Abraham se queda con su mamá? ¿Se queda en su tierra? ¿Se queda ahí con ellos? Se perdió la mejor historia. Se perdió la mejor versión del viejo Abraham.
no se hubiera llamado Abraham, se hubiera llamado todo el tiempo Abraham, padre estéril o persona estéril. Pero desde luego él obedece y sale y da el paso de obediencia. Mira, hay cosas que no se te han dado, no porque Dios sea malo, no has sido obediente. Porque Dios está siempre queriendo ir más allá. Pero hay cosas que necesitan nuestra obediencia a Dios y a su palabra. No existen oraciones mágicas de que te van a dar una vida abundante. La Biblia dice, y es clara, y dice: traer vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Y dice que haya alimento en mi casa. Y yo que abriré los cielos. ¿Qué dice Dios? Esa es una promesa, ¿o no es una promesa? Cielos abiertos es una promesa de Dios. Pero esta promesa no opera en el amor, opera en la obediencia. Porque Dios dice: trae. Pero la gente dice: ore por mí para que me vaya bien en mis finanzas. Pero hay una palabra para que te vaya bien en tus finanzas. ¿Y cuál es? Trae tus diezmos, trae tus ofrendas. Este no es un milagro, esta es una promesa. Un milagro es para todo público. La promesa es para los obedientes, ¿o no? ¿O estoy equivocado? Por eso es que usted ve gente en las iglesias 20, 30 años que piensan que Dios opera siempre en el amor y nunca son obedientes. Y cuando no hay obediencia hacia una promesa, ¿qué cree que pasa? Está retenida. ¿O no? Está retenida. Entonces la pregunta es, y esto no me lo dijo el pastor Bernie, esto me lo dice el Espíritu Santo que te lo diga: ¿traes tus diezmos? ¿Traes tus ofrendas? Porque los cielos no se abren con una oración. ¿Se abren con qué? Con traer, ¿o no? Y yo reprenderé por vosotros, ¿a quién? Al devorador. ¿Quién nos reprende? ¿El pastor o Dios? Es que al pastor te lo casaqueas, pero a Dios no. Esa es la diferencia entre los milagros y las promesas. Porque una persona que constantemente está a sus diezmos y sus ofrendas opera en la obediencia. Y como opera en obediencia, hay cielos ¿qué? ¿Y el demonio qué? ¿Está haciendo qué? Reprendido. Ahora yo sé que este no es mi mejor mensaje, porque yo no soy enviado para moverte el sentimiento. Porque yo podría pararme y declarar solo bendiciones y hacer un show esta hora. Yo lo podría hacer. Y podría recibir más invitaciones por hacer un show. Pero yo no fui enviado a eso. Yo fui enviado para darte una instrucción. Para que vivas en ¿qué? Cielos abiertos. Y el hombre sale. Y yo quisiera que me acompañara. Diga conmigo: Dios hará maravillas en mi vida. Yo quisiera que me acompañara a Génesis 17, ya para ir adelantando un poco más. Génesis 17. Es 18, perdón. Y dice 18:1, y después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Alzó sus ojos y miró. He aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo.
¿Qué hizo el hombre? Dice, y se postró en tierra. Por el tiempo, ya no me da tiempo de leerlo todo, pero ve a tu casa y léelo. Cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tus padres, de tus hermanos, toma tu mujer. Yo no sé por qué se llevó a Lot. La instrucción era precisa, no lleves a nadie. Él se llevó a Lot. Y los Lot traen muchos problemas. Al lugar donde Abraham iba, no tenía que llevar a Lot, pero lo llevó. En el camino suceden ciertos problemas, pero se va. Lot toma su camino, Abraham toma su camino. Y cuenta la historia que dice que más o menos Abraham tenía 80 años cuando Dios le dijo, te voy a dar un hijo. Porque ¿cuál era el problema de Abraham? Que él era viejo, su esposa vieja y estéril, y científicamente no se puede operar un milagro. Y le dice, te voy a dar un hijo, le dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, le dice. Y el hombre, mire, para llegar, dice que tenía 99 años, un aproximado de 99 años, cuando se le aparecen estos tres caballeros, posiblemente una figura del Padre. Yo asumo que es una figura del Padre, una figura del Hijo y una figura del Espíritu Santo. Porque ¿qué hace lo que el hombre, qué es lo que hace cuando el hombre los ve? ¿Se postró o no? ¿Y qué es postrarse? Adoración. Lo adoró. Ahora el viejo Abraham tenía que decir mucho y decirle, lo dejé todo, dejé mis padres, dejé mis hermanos, dejé mis tierras, tuve que dejar todo. Y tú dijiste, cuando yo tenía 80 años, que me ibas a dar un hijo. ¿Y qué pasó? El hombre pudo haber reclamado y pudo haber dicho cosas incoherentes delante de esos tres hombres, pero el hombre decidió mejor no hablar y se postró. Porque hoy te quiero enseñar tres principios que provocan que la bendición de Dios venga sobre tu vida. Abraham pudo haberse quejado. Abraham pudo haberle dicho 1000 cosas a Dios, pero lo único que el hombre hizo fue postrarse. ¿Qué hizo? Se postró, lo empezó a adorar y lo empezó a bendecir. ¿Sabes cuál es el problema de hoy en día? Hoy le llaman bipolar. Mi mamá nos decía, estás loco, pero hoy le pusieron bipolar a las personas así. ¿Y qué es una persona bipolar? Una persona bipolar es alguien que camina por lo que ve, por lo que siente o por lo que percibe. Una persona bipolar. Yo tengo amigos que se sientan bajo la lluvia y dicen, ¡ala! La lluvia me da una tranquilidad inmensa. Y tengo otros amigos que dicen, yo no puedo tomar café porque no duermo. Y yo me tomo 5 tazas de café y duermo. Y tengo otros amigos que dicen, la noche, el escuchar los grillos me lleva a lo más allá de lo infinito. Y digo, estos son extraños. Yo no soy así, no fui diseñado como ellos. Yo puedo ver la noche y tranquilo, puedo oír los grillos y puedo tomar café y duermo. Puede llover, está bien. Porque hay personas que su gozo lo mezclan
por lo que ven, por lo que sienten o por lo que observan. Ese es el gozo de ellos. Pero el gozo del Señor no excluye las lágrimas, no excluye el dolor, no excluye el luto. Estamos equivocados, que piensa que todo el tiempo tenemos que andar felices. No, el gozo del Señor no excluye el dolor, ni la tristeza, ni el luto. Oh, Jesús llegó feliz. Ponga 2 clavos más ahí, otros 2, ponga otro aquí, mire, ponga otro aquí y otro aquí. Llegó Jesús así. ¿Y Jesús vivía en el gozo de Dios o no? Pero el gozo del Señor no excluye el dolor ni la cruz. Dios no es bipolar. Como decía mi mamá, Dios no amaneció loco. Hoy te quiere y mañana no te quiere. Hiciste algo malo y te descalificó y te van a reemplazar. Dios no es así. Yo tengo mi nenita de 2 años. Tengo hijas, una hija de 20, una de 21, una de 17 y mi pequeña hija de 2 años. Pero esa niña me pintó toda la casa, me pintó todos los sillones. Yo siempre cargo mi libreta de apuntes y se encargó de colorearlas. Pero su error no la excluye de mi amor. Ella sigue con el mismo gozo. Hay gente que se tiene que sentir amada por los padres, si no, fracasó en la vida. Bipolar. Es que si ese hombre no me ama, no va a haber gozo en mí. Tu gozo lo estás poniendo en lo pasajero, en lo que se acaba. Es que si ese hijo no se porta así, yo no vivo feliz. No vive feliz. Porque tu gozo lo pones en lo humano. Y la gente piensa que el evangelio de Jesucristo es la oración mágica. Quiero ver, ve. Quiero caminar, camina. Quiero ser sano, sé sano. Pero hay más que una sanidad. Hay más que un milagro. Hay promesas. Y las promesas son eternas, dice Dios. Haré de ti una nación, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. A través de ese hombre, Dios bendijo todas las familias de la tierra. Pero, ¿dónde está tu gozo esta mañana? ¿En tu trabajo? ¿En tu esposo? ¿En tus padres? ¿Quieres la aceptación de todo mundo? Tener la aceptación de todo el mundo es un fracaso. Ni el Hijo de Dios tuvo la aceptación de todo el mundo. Hasta el día de hoy no la tiene. Y usted ve a Jesús preocupado, llorando. Suben una foto, postean una foto y dicen: a la solo 15 me gusta. Y se deprimen. Increíble, yo estaba con gente así. De verdad, yo estaba con gente así. Subieron una foto. ¿Y qué onda? ¿Estabas contento hace un rato? Chica, solo 15 me gusta me han dado. Pero ni mi mamá me puso algo ahí. ¿Desde cuándo un me gusta te valida a ti? ¿O te hace mejor? Tú ya eres mejor. Porque el Hijo de Dios mora en ti, vive en ti, y está su palabra en ti.
Ya para ir cerrando, quiero decirte esto. Tu gozo, ¿dónde está tu gozo? Cuando Dios te da una promesa, no te está diciendo que no va a haber dolor. No te está diciendo que no vas a pasar por un desierto. Pero el gozo del Señor es ¿qué? Nuestra ¿qué? Fortaleza. Ahora bien, usted no ve a Jesús con gozo en la cruz. Ponga otro clavo, déle otro, de 50 más latigazos. Usted ve a un Jesús con un dolor intenso y siendo de una manera tan golpeado y tan lastimado que el rostro lo dice: ya no, por favor, deténganse. Usted ve el rostro de Jesús así. Usted no ve que Él está con un gozo, porque tal vez en el momento no sentís el gozo, no sentís lo de Dios. Pero yo vine a decirte esta noche, esta tarde, te vine a decir esto: que después de tu proceso es que viene el gozo. Porque después del proceso, después de los clavos, después de ser golpeado, después de ser insultado, después de ser ofendido, vino el gozo mayor que era sobre toda la tierra. Ver a la raza humana redimida del pecado. Ese fue el mayor gozo que el Hijo de Dios tiene hasta el día de hoy, y que el gozo nadie lo ha quitado. ¿Sabes por qué? Porque no hay cruz, no hay clavos, no hay corona, no hay fariseos, no hay nada alrededor que le puedan quitar el gozo al que tiene el propósito. No significa que si tienes un propósito no va a haber dolor. Si tienes un propósito va a haber dolor, pero que eso no te quite el gozo, porque dice la Biblia: yo vas a llorar, pero yo te voy a secar la lágrima. Vas a sufrir, pero yo te voy a consolar. Bienaventurados aquellos que fueron perseguidos por mi nombre. Bienaventurados aquellos que os vituperaron. Bienaventurados aquellos que fueron perseguidos por mí, porque si de mí hicieron estas cosas, de ustedes también las van a hacer, porque nadie es mayor que su Creador. Pero una cosa yo les digo, dijo Jesús: yo los voy a bendecir y voy a escribir su nombre en tablas, lo voy a escribir en el corazón del Padre. Haré de ti una nación, porque lo que Dios bendice de un hombre es su obediencia, es su adoración literal sobre él. Este no es tiempo si te quieren o no te quieren, si te aman o no, si te dan me gusta o no te dan, si eres aceptado o no. Si no eres aceptado, déjalos. Tú sé obediente, adora al Señor. ¿Sabes qué fue lo que el segundo punto que hizo Abraham? Dice que cuando los vio, le lavó los pies. Honra, diga conmigo, honra. Cuando llegó Jesús y llegó y estaba ahí en la casa de un hombre, entró una mujer y derramó un perfume caro. ¿Estamos bien? ¿Cómo era? ¿Barato o caro? No es el precio, es el corazón. Porque yo he recibido a gente que tiene mucho dinero y que yo no podría dar lo que ellos están acostumbrados a vivir. Pero lo que les he dado, se los he dado porque los he querido honrar. No es en el precio, es en el estado del corazón. Y cuando entró, le derramó su perfume, le lavó los pies con sus lágrimas, dijo Jesús. ¿Y qué hizo este hombre? ¿Le lavó qué? Los pies. ¿Y qué hizo la mujer? Le lavó los pies con sus lágrimas. Y le dice al hombre, y el dueño de la casa le dice: si este hombre fuera profeta, sabría quién es esa mujer, y no se hubiera dejado tocar. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Se lo voy a decir en chapín: yo entré a tu casa y me vistes como común, me vistes como un judío cualquiera. Pero si hubiera venido un importante, hubieras puesto a tus sirvientes que me lavaran mis pies. Pero como me vistes rodeado con pescadores,
con prostitutas, con hombres que no saben leer ni escribir. Me vistes común. ¿Se lo reclamó o no? Pero le dijo a la mujer: donde quiera que se predique este evangelio, se va a hablar de ti, le dijo. Porque Dios honra a los que lo honran. Esa es la diferencia entre un milagro y la honra. Entre una audiencia incrédula a una audiencia que lo honra. ¿O no había una audiencia en la casa de ese hombre? Había. Pero ¿quién fue la que derramó el perfume? La mujer. ¿Quién fue la que lavó sus pies con sus lágrimas y los secó con sus cabellos? La mujer. Porque vio en común a Jesús. Cuando tú miras en común a tu pastor, a tu pastora, Dios no puede operar en un nivel mayor sobre tu vida. El tercer punto que el hombre hizo, dice que le dijo: permítame, ya le lavé sus pies, ya lo puse debajo del árbol, permítame, le voy a servir. Y se fue y le dijo: prepáreme el mejor becerro, prepáreme la mejor harina, prepáreme. Y preparó. ¿Le qué? Porque un corazón sano provoca un estado de gratitud. Y la gratitud sale servicio. Y dice que cuando los hombres terminaron de haber comido ese banquete, uno de ellos se paró y le dijo: el otro año, por este tiempo, Sara, tu mujer, va a tener un hijo. Se levantaron y se fueron. ¿Ya se puso a pensar usted qué hubiera pasado si el hombre no se postra? Si el hombre no le lava los pies y si el hombre no le sirve. Por eso, si tú tienes un grupo, no te digo que dé lo más caro, da lo mejor de tu corazón. Cuando yo tenía, bueno, todavía lo tengo, pero en ese tiempo yo llegaba, barría, trapeaba, limpiaba bien las sillas, miraba si no había una basura, la quitaba. Porque yo tenía que tener un ambiente propicio para la presencia de Dios. Pero queremos ganar gente con deshonra. Y así no se gana. Yo llegué con un líder y que su corazón está bien, pero su actitud no. Porque su casa la hizo una casa de grupo. Pero cuando tú llegaste y entraste a su puerta, estaba la ropa interior tirada en un baño que se miraba. Si tú me invitas a mí, yo jamás vengo a tu casa, le digo. Porque solo el hecho de ver cómo está tu entrada me dice cómo eres tú. Y cuando nos tocaba que hacer la refacción con mi esposa, no te voy a decir que iba a comprar el pan más caro. Iba a comprar lo que podía, pero lo hacía con cariño, con amor. Yo sabía que no se lo iba a comer Dios, pero se lo iba a comer un hijo de Él. Y la Biblia dice que cualquiera que le dé un vasito de agua a un pequeño, ¿tendrá qué?
Desde ahí empieza la honra. Si tú tienes un grupo en tu casa, sé el mejor anfitrión. No te digo que des la refacción más cara, hazlo con el mejor amor. Porque la vida del hombre Abraham cambió. Y cierro con esto. Cuando adoró, cuando honró y cuando sirvió. Ahí le dijo el otro año: usted tiene su Isaac. No hay oraciones mágicas, solo hay obediencia. ¿O no? ¿Quiere un milagro? Operemos un milagro. ¿Quiere una vida abundante? Sea obediente. ¿O no? ¿O estoy mal? La obediencia hace que fluya la promesa de Dios. Amén. Eso hace que fluya. No seamos bipolar. Si le está lloviendo palo, llore. Jesús lloró enfrente de Lázaro, no. No es pecado llorar, llore. ¿Está triste? Pásese triste toda la tarde. ¿Se puso triste Elías o no? Y se va a meter a la cueva. Enciérrese unos 2 días, pero después salga con todo. No se quede en la cueva. Que no es malo. El gozo no excluye la tristeza ni el dolor. Cierre sus ojos, póngase de pie. Y el Señor, cuando yo venía, me dijo: dile a mi pueblo que sean obedientes. Que sean obedientes a mí, a mi palabra, que a sus pastores. Diles que si quieren que yo abra las ventanas de los cielos y reprenda al devorador, diles que yo tengo una promesa, que es: abriré las ventanas de los cielos, reprenderé al devorador. Pero Dios dice: traed vuestros diezmos y vuestras ofrendas al alfolí. El Señor me dijo esta palabra que te dijera: los cielos abiertos no es un milagro. Reprender al devorador no es un milagro. Eso lo provoca tu obediencia. Esa palabra es activada no con una oración. Esa palabra es activada por tu obediencia. Y si tú querías una palabra profética, esa es la palabra profética más segura y más pura. Porque yo me pude haber parado aquí y hacer un show y decirte que Dios te va a prosperar, te va a levantar. Pero si yo solo vine aquí y no te di un principio como la Biblia lo habla. Y el Señor me da una palabra cuando venía para contigo y me dijo: dile a mi pueblo que yo les demando obediencia, porque en la obediencia yo voy a hacer fluir mis promesas. Los cielos se van a abrir, dice Dios. Y aquí voy a reprender al devorador por vosotros, dice Dios, porque ustedes no lo pueden hacer. Sus oraciones no pueden reprender al devorador, dice Dios. Rima corre rey cerebre, rey cerebre kirama. Pero dice Dios, tu obediencia activa, dice Dios, cerebre kerebre, para que mi voz sea en contra del enemigo, dice Dios, cerebre kir, y los cielos se sean abiertos, dice Dios, porque yo soy creador, dice
dice el Señor. Yo crié los cielos, dice Dios, y los cielos se cierran y se abren a mi palabra, dice Dios. Nada se mueve si no es mi voluntad, dice Dios. Y el Señor me dijo que te dijera, oasis de Dios Ayarza, el Señor te dice, pueblo mío, hijos míos, dice Dios, yo les demando obediencia a mi palabra. O sea, obediente, dice Dios, porque yo pongo dos caminos: escoge el camino del bien o escoges el camino del mal, dice Dios. Yo no soy el conductor, dice Dios, yo solo te puedo guiar, dice Jehová. Y esta mañana me dice Dios que te diga, Él no vino a conducir tu automóvil, Él vino a guiarte, Él vino a decirte lo que tienes que hacer para que te vaya bien, dice Dios. Lo otro que el Señor demanda es esto: dame tu adoración, dice Dios. No importa en el proceso que estés viviendo, dice Dios. No importa si la promesa no se ha cumplido, dice Dios. Adórame, dice Dios. He aquí, dice Dios, porque yo busco adoradores en espíritu y verdad, dice Dios. Había un jovencito, dice Dios, llamado David, que era despreciado por su padre, despreciado por sus hermanos, pero era el que cuidaba las ovejas, era el que agarraba el arpa y ponía y adoraba a Dios. Y dice que cuando llegó el tiempo oportuno, Dios lo sacó detrás de bambalinas, Dios lo sacó detrás del telón, Dios lo sacó detrás del lugar donde estaba encerrado. Dice el Señor, tu adoración te va a sacar detrás, tu adoración te va a llevar a un nivel mayor, porque dice Dios, tú te vuelves lo que tú adoras, dice Dios. Y lo tercero que el Señor demanda es tu honra. Honra su presencia, honra su palabra, dice Dios. Honra a tus pastores, honra a tus padres, honra a tu esposo, honra a tu esposa, honra a tus hijos, honra a tu vecino, honra a Dios. Y lo cuarto que el Señor te demanda, oasis de Dios Ayarza, es: sírveme. Porque Abraham inmediatamente se empezó a servir. Y estos tres principios que Abraham usó fue la adoración, fue la honra y fue el servicio. El hombre había pasado 20 años que no había alcanzado la bendición de ser padre ni madre Sara. Pero la maldición se rompió cuando el hombre empezó a adorar, cuando empezó a honrar a Dios, cuando empezó a servir a Dios. Se rompió la maldición de la vejez, porque habían dos maldiciones. La vejez es una maldición que viene por causa del pecado. La vejez nunca la planificó Dios. La vejez es una maldición, porque en tu vejez pierdes fuerzas. En tu vejez tu cuerpo ya no es igual. Pero el servicio hizo su adoración, su honra y su servicio de Abraham, hizo que la vejez sobre de ellos dos fuera revertida. Y también hizo que el cuerpo estéril de Sara fuera fértil. Y así dice Dios. Aquí dice Dios, yo soy un Dios de principios, dice Jehová. No hay oraciones mágicas, dice Dios, pero sí hay principios, dice Dios. Tu abundancia será tanto como la anheles,
y la desees, dice Dios, Sherebre, como seas obediente, dice Dios. Padre, en el nombre de Jesús, levanta tus manos. Yo voy a orar para que el Espíritu de Dios ponga convicción en lo que te prediqué, Rima, corre, Reis. Porque la palabra profética que tú esperabas esta noche es: sé obediente, adora, honra y sirve, porque tu Isaac viene en camino, tu bendición viene en camino, cielos se van a abrir, los tesoros del cielo van a caer, Rima, corre, bre. Lo que estaba muerto vendrá a la vida, dice Dios. Lo que estaba atado será desatado. Y a la cuenta de 3, yo voy a orar para que el Espíritu de Dios traiga convicción en lo que he predicado, Rima, corre, bre. Y a la cuenta de 3, el Espíritu de Dios va a venir de una manera sobrenatural. 1, Rey, caramba, ¿está listo? Rima, corre, rey, sarama, corre, rey. 2, caramba, shore, rey, kirama, corre, rey, 2:30. A la cuenta de 3, el Espíritu de verdad ¿sabes? El Señor me muestra que van a ser ángeles enviados a este lugar, porque son ángeles que te van a guiar juntamente con el Espíritu de Dios. Porque aquí dice el libro de Éxodo: yo envío mi ángel para que te guíe, para que te enseñe y te lleve al lugar que yo he preparado para ti, dice Dios. Hay un ángel que te está tomando las manos y es el que te va a guiar. El ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que temen a Jehová. Rima, corre, rey. 3. Luz en tinieblas, mi Dios, así